Esta es una obra de Sófocles cuyo título en realidad no refleja el tema de la obra realmente. Sería mucho más leída quizás si se llamara El último suspiro de Hércules o quizás El manto maldito. Bueno, la obra está protagonizada por Deyanira, cuyo nombre significa, y acá hay una alerta de spoiler, matadora de hombres. Deyanira es la hija de Eneo y tenía como pretendiente al dios río Aquelo, que es el río más grande de Grecia, al cual ella le temía y no quería casarse por nada del mundo, hasta que llega Hércules, de quien Deyanira se enamora. Y Hércules entonces debió vencer a Aquelo para poder casarse con ella. Así Deyanira se convirtió en su tercera esposa. Pero esta unión lamentablemente solamente trae infelicidad para Deyanira, porque a causa de Hércules ella vive desterrada en una tierra que no es la suya, en una ciudad que se llama Traquis, ya que Hércules había matado a un primo de Deyanira, por lo cual ella y Hércules debieron pagar con el exilio. Y además Deyanira siempre está sola. En sus mismas palabras ella dice: desde que he sido unida a Hércules como esposa elegida, alimento siempre temor tras temor en mi preocupación por él. Una noche trae consigo sufrimiento, y la noche siguiente lo quita. Hemos tenido 4 hijos, a los que él, como un labrador que adquiere un campo distante, solo ha visto una vez en la siembra y otra en la recogida. Tal es el destino que hace a este hombre marcharse continuamente del palacio, siempre al servicio de alguien. Y ahora Deyanira está aún más aterrada porque, según el oráculo, si Hércules se ausentaba durante 1 año y 3 meses, eso indicaba ya sea 2 cosas. Una, que los 12 trabajos habían terminado y él por fin viviría en calma, o 2, su muerte. Y bueno, Hércules ya llevaba 1 año y medio sin dar noticias, entonces Deyanira se teme lo peor. Por lo que desesperada le pide a su hijo mayor, Hilo, que vaya a buscar noticias de su padre. A lo cual Hilo responde que él sí tiene algunas noticias sobre Hércules, y dice que durante ese año y medio su padre trabajó como esclavo para Ónfale, pero que habiéndose por fin liberado de semejante labor, planea un ataque contra Eurito, a quien Hércules culpa por haber tenido que esclavizarse. Y bueno, para entender esto hay que hacer una pequeña recapitulación y decir que todo este entuerto se debió a que Hércules había matado a Ifiso, hijo de Eurito. Pero la muerte no fue digna de un héroe, sino que lo mató a traición, razón por la cual Hércules tuvo otro ataque de locura. Recordemos que Hércules padecía ataques de locura constantemente y de hecho en uno de estos había matado a su familia completa anteriormente, por lo que viéndose Hércules otra vez víctima de esta enfermedad, va a donde el oráculo para preguntar cómo poder liberarse de esos episodios psicóticos. A lo cual la pitonisa respondió que lo que debía hacer Hércules era venderse a sí mismo como esclavo, para 2 cosas. Por un lado, poder sanar su locura y, por otra parte, porque ese era el castigo que le imponían los dioses por haber asesinado a traición a Ifiso. Hércules, por su parte, sumiso, acepta el oráculo y se vende a sí mismo como esclavo, pero siempre con la idea de vengarse por este hecho. Y en su mente el único culpable de todo lo que sucedió fue Eurito. Por lo mismo, Hércules se jura a sí mismo vengarse de Eurito y de toda su familia. Entonces Deyanira, al escuchar esto, alarmada le cuenta a su hijo del oráculo que ya sabe y le ruega a su hijo que vaya en ayuda de su padre, porque según el oráculo este sería el fin de Hércules. Hilo, por supuesto, asustado, acude enseguida en ayuda de su padre. Bueno, pasa el tiempo, no hay noticias de Hilo, mucho menos de Hércules, hasta que un día llegó corriendo un hombre a la casa de Deyanira y le informa que un heraldo de Hércules está en la plaza del pueblo, contando que Hércules está vivo y victorioso. Así que entusiasmado le dice que muy pronto volverá a tener a su esposo en casa. Deyanira entonces espera al heraldo para que le dé las noticias oficialmente, quien una vez entra a la casa de Deyanira, le cuenta todo sobre Hércules, le dice que está victorioso, que está vivo, pero acá, ojo, porque el heraldo no viene solo, sino que trae consigo a un grupo de prisioneras que vendrían siendo el botín que Hércules ha elegido para él luego de haber derrotado a Eurito. Deyanira, al ver a las prisioneras, siente una profunda lástima por ellas, en especial por una que se ve muy joven, que se llama Iole, y le pregunta al heraldo que quién es ella,
y le pregunta si es que se trata de la hija de Eurito. Pero el heraldo se desentiende y dice que no sabe nada al respecto. Así que Deyanira, por compasión, ordena que las prisioneras sean atendidas y tratadas con respeto. Toda esta situación la observa también el mensajero que había llegado en primer lugar con Deyanira y le advierte que tenga ojo con esas mujeres, especialmente con aquella llamada Iole, la cual por supuesto era hija de Eurito, a quien Hércules había pedido por esposa años antes y que ahora la traía como amante. Deyanira, quien ya estaba curtida contra las infidelidades de Hércules, en realidad no se escandaliza y le da un poco lo mismo, pero sí le duele mucho que después de todo lo que ella ha tenido que soportar por Hércules, este sea tan insensible como para traerle la amante a la casa. Eso para Deyanira ya es mucho insulto, así que recuerda un regalo que le hizo el centauro Neso años atrás. Y aquí es necesario hacer otra recapitulación para contar la historia de Neso y de cómo se conocieron con Deyanira y Hércules. Entonces todo se remonta a un día en que iban viajando Deyanira y Hércules hasta que llegaron a un río que debían cruzar, y el encargado de cruzar a la gente era Neso, un centauro que cobraba por cruzar a las personas a la otra orilla. Pero Hércules se negó a pagarle, por lo cual el centauro, al momento de estar cruzando a Deyanira al otro lado, quiso vengarse de Hércules tratando de violar a Deyanira. Por supuesto, al presenciar todo esto, Hércules tomó una flecha envenenada con la sangre de la hidra que había matado durante uno de sus 12 trabajos y lo atravesó. Y cuando Neso estaba agonizando, éste le indica a Deyanira que le va a dar un regalo y le dice que guarde un poco de su sangre porque su sangre es mágica y con ella podrá hechizar a Hércules para que la ame eternamente. Y bueno, Deyanira así lo hace, guarda un poco de la sangre del centauro, aunque en ese momento no la necesitaba porque su romance con Hércules recién iniciaba. Pero ahora, muchos años después, y al enfrentarse con la amante de Hércules cara a cara que venía a vivir a su casa, y después de cientos de infidelidades de Hércules, Deyanira se da cuenta que necesita recurrir a la sangre del centauro para mantener a Hércules enamorado y seguir siendo la primera mujer. Y el hechizo consistía entonces en tomar una túnica y empapar con ella la sangre del centauro, y por supuesto dársela a Hércules para que la use. Y así, después de embetunar una túnica, Deyanira va donde el heraldo y le pide que por favor entregue esa túnica a Hércules de su parte. Pero apenas el heraldo se marcha, Deyanira cae en cuenta de que ha cometido la peor impertinencia de su vida, ya que al regresar a su habitación, ve cómo se consume frente a sus ojos el mismo algodón con el cual había untado la túnica con sangre. El algodón se consume, se disuelve frente a sus ojos. Y así Deyanira se da cuenta de que fue engañada por el centauro y piensa, ¿por qué motivo y en agradecimiento de qué me iba a ofrecer el centauro al morir un favor a mí, que era la causante de que sucumbiera? Y así entonces Deyanira, uniendo los cabos, se da cuenta de que si el centauro murió envenenado por la flecha, ese veneno obviamente pasó a la sangre del centauro. Por lo tanto, la sangre con la cual embetunó la túnica era sangre envenenada con un veneno más poderoso que existía, que era el veneno de la hidra. Entonces Deyanira queda en shock al darse cuenta que ella será la causante de la muerte de su esposo. Tiempo después, el heraldo llega donde Hércules y le entrega la túnica. Hércules, muy contento, se la pone y acá el veneno comienza a hacer efecto y no pasa mucho tiempo hasta que un sudor le sube por la piel y el manto se le ciñe muy ajustado a todas las articulaciones, como la obra de un artesano. Y Hércules, convulsionando de dolor, siente como los huesos se les van desvaneciendo y como un veneno lo devora por dentro como una hostil y mortífera víbora. Es un dolor abrumante y Hércules se convulsiona, se revuelca, grita, se desespera y entre gritos de dolor llama a su hijo Hilo, que está con él, y le pide que por favor lo saque de ahí, que él quiere morir en su tierra. Bueno, Hilo obviamente le hace caso, lo pone en un barco donde Hércules cae inconsciente. Y por su parte Hilo se apresura a ir donde su madre y le recrimina todo lo que hizo. Deyanira por su parte al escucharlo no dice nada, simplemente se va a su habitación y se suicida.
Y aquí entonces es donde se cumple la profética palabra del oráculo, según la cual, cuando llegara el fin del 12º año, terminarían la carga de los trabajos para el hijo de Zeus. Y aquí nos damos cuenta que puntualmente e irreversiblemente se cumple el oráculo, pero no de la forma que uno habría pensado, que vendría la calma después de haber trabajado durante 12 años, sino que se terminan los 12 trabajos con la muerte. Al poco tiempo llega una comitiva que trae a Hércules, quien sigue aún inconsciente, pero que al escuchar a Hilo, quien lo trata de reanimar, recobra un poco la conciencia y lo primero que le dice es que traiga a Deyanira para así poder matarla con sus propias manos. A lo cual Hilo le cuenta, que todo lo que pasó, que todo fue un error. Y Hércules, cuando escucha que fue envenenado por la sangre de Neso después de morir, pierde toda esperanza porque se da cuenta que se ha cumplido otro oráculo, según el cual él nunca moriría a manos de un ser vivo, sino que de un habitante del Hades. Así entonces Hércules se resigna a su muerte y entonces le da las últimas instrucciones a su hijo Hilo, diciéndole: no desobedezcas a tu padre, que ningún otro de los hombres que no seas tú la reciba nunca a ella, Iole, que se ha acostado junto a mí, sino que tú mismo, hijo mío, cultiva ese lecho. Hilo obviamente se niega y horrorizado le dice a Iole, siendo ella la única causante de la muerte de mi madre y de que tú estés como estás, sería preferible que muriera, oh padre, a convivir junto con los que son más odiados. Pero Hércules se mantiene incólume en su petición, así que, poniendo a los dioses de testigo y amenazando a Hilo en caso de que no cumpla su última petición, quiebra entonces la voluntad de Hilo, quien por temor a los dioses y por seguir la última voluntad de Hércules, acepta tomar por esposa a Iole. Y entonces Hércules, al escuchar esto, acepta su destino y su hijo Hilo es quien enciende la pila funeraria.